Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy con Vandelvira, Jaén en la obra de Andrés de Vandelvira. Nos vamos acercando ya a la obra cumbre, que es parte de la Catedral de Jaén, que os voy a intentar describir con toda intensidad porque es un enclave que me encanta. Y mientras os cuento todas estas cosas, pues van pasando otras novedades arqueológicas y de descubrimientos. Ya sabéis que la zona de Andalucía, la zona de Jaén, es un enclave que estuvo muy poblado en esa época y que nos está aportando importantísimos datos. Se creía que cuando Estrabón escribió aquella geografía eran cuestiones muy exageradas y muy ampulosas las que relataba. Pero igual sorprendentemente se estaba ajustando más a la realidad de lo que nos imaginábamos. Porque él describió que en la península ibérica por lo menos había, no voy a decir que con el concepto propio de villas romanas, pero con algo parecido, cerca de 2.000 asentamientos. Ahora tendremos descubiertos pues aproximadamente muchos menos, no pasaremos, no creo que lleguen a 2 centenares, o sea que nos queda mucho por descubrir y mucho debajo de muchos olivares y alguna culebra reptando por encima de los olivares, como le gusta a mi amigo, para excitarle el sentimiento creativo de las ninfas y de los pastores. Y cuando está pasando esto, cuando os lo estoy contando, pues ya está apareciendo una villa romana y unos mosaicos en el Altillo, en Rus. Yo ni había oído hablar del Altillo, ni había oído hablar de Rus, ni había oído hablar de los mosaicos. Van apareciendo, estoy viendo que son geométricos, de momento no veo que hay figuras, pero aquí hablamos de tamaño considerable y que van a tener bueno, no sé si la palabra una sencillez, sino que por lo que estoy viendo no están más allá de 1,5 metros de tierra. O sea que hay que desmontar, por decirlo de alguna manera, mucho menos terreno que en otras villas romanas. Veremos qué van sacando, pero os voy a poner un poco en situación, porque os digo Altillo, os digo Rus, y claro, cuando he empezado a fijarme en esta historia, pues me ha resultado absolutamente increíble todo lo que tiene y que yo había ignorado, por mi ignorancia, claro, y por mi desconocimiento. Bueno, Rus, que está en la provincia de Jaén, está situado en el centro de la provincia y al oeste del río Guadalimar. Está a 500 metros de altitud y se encuentra a 52 kilómetros de Jaén, a 20 de Linares, a 9 kilómetros de Úbeda y a 7 de Baeza. Está muy bien comunicada y pertenece a lo que es la comarca de la Loma. Cuando os digo que está muy bien comunicada es que cualquier vía de comunicación que te acerca a Úbeda o a Baeza o a Jaén o a Linares es excelente, porque han hecho allí una red de autovías absolutamente increíble. Y es un pueblo pequeño, no llega a 4.000 habitantes y es una entidad local de El Mármol que está también o tiene, por decirlo de alguna manera, entre sus dependencias, entre lo que es la estructura municipal. Tiene algunas cosas interesantes, que como es un torreón árabe que solo queda un torreón de los 3 que formaban un antiguo castillo fortaleza del siglo XIII,
que es de mampostería, tiene 12 metros de perímetro y sus huecos están construidos por saeteras y desagües para evacuar el agua cuando caía en la altura de lo que es el torreón. Y hay una cosa muy interesante, que es un oratorio rupestre visigótico en un enclave que se llama Valdecanales, en el Cerro de la Alcobilla, entre Zagajón y Los Escuderos, y se encuentra como os digo, oratorio rupestre, que ya tengo unas ganas enormes de intentar visitar. Es el único hipogeo que se conserva en el sur de España, y aunque ya es conocido, no se ha actuado en esta obra tan increíble. Como os digo, este hipogeo es un eremitorio o cenobio rupestre de origen visigodo, y está cercano al arroyo del nombre de Valdecanales, que es el que desemboca en el Guadalimar, un río que es uno de los ríos más bellos, porque más bellos, al que le fastidió su pueblo, pero rellena varios pantanos y hace que esas extensiones de olivos que se funden con un fondo azul del agua del pantano es verdaderamente enloquecedor a los que les gusta la estética. Ahí está también cerca al Camino Real que iba de Toledo a Granada, que ya lo hemos recorrido varias veces con Valdelvira, y la construcción de este oratorio rupestre es entre el siglo VI y VII, y como os digo, se trata del único que hay en Andalucía. El conjunto está formado por 3 cuevas excavadas en la roca, la fachada principal labrada en el talud, y presenta una larga arcada con arcos cegados con la herradura clásica, en forma de herradura clásica, y su interior representa una capilla con bóvedas de cañón sobre pilastras cuadradas, que contiene una greca en las líneas de arranque de arcos transversales. Y las otras cuevas son de menor dimensión, también de bóveda de cañón y absidiolos, y pudiera ser esto destinado o a baptisterio, donde se bautizaban, o a refectorio. Todo esto, para mí, ya os estoy diciendo, primicia y desconocido. Bueno, ¿qué acaba de pasar en Ros, en este yacimiento? Recogen la noticia de que ya se va avanzando, llevan 2 meses, estoy hablando de febrero-marzo del 2021, y ya se va pudiendo documentar lo que es la Villa Romana, lo que son mosaicos de grandes dimensiones y una zona de producción como era un alfar. Un alfar era un horno donde se hacían las piezas de alfarería, y una almazara que era donde se hacía no voy a decir, no sé si la palabra es destilar, pero donde se fabricaba el aceite. La intervención arqueológica en este paraje olivar, que es, como os digo, está en el término de Rus, en concreto a 1 kilómetro de la localidad, fue autorizado por la Junta en el año pasado, porque no querían que se pudiera perder o que se tapara o que se esquilmara, ¿no? Y entonces esto vino motivado por el hallazgo de unos fragmentos de mosaico. Os estoy hablando hace 5 o 6 meses, y a respuesta el Ayuntamiento de Rus realizó un trabajo previo de microprospección superficial y una prospección con georradar, y los resultados de ese primer trabajo de evaluación del potencial arqueológico que podía tener el yacimiento llegó a plantear una segunda fase de actuación con el objetivo de evaluar el nivel de conservación de los restos que se suponía que había debajo. Al actuar con el georrador, pues descubrieron que había una superficie muy recta, una superficie muy rectangular, muy recta, y que probablemente estuviera pavimentada.
Y la intervención tuvo como objetivo documentar las estancias con los restos de mosaicos que podían verse afectados por lo que eran, como os digo, los trabajos agrícolas y de expolio, así como de determinar la naturaleza de estas construcciones diseminadas en una serie de parcelas próximas. Y los restos documentados corresponden, como os digo, a una extensa villa romana con ocupaciones entre el siglo I y V, si bien la mayor parte de las construcciones hasta ahora documentadas son del siglo IV. De entre los restos descubiertos destaca un edificio residencial de gran tamaño, donde se localizan los restos de mosaicos, entre ellos un mosaico con una decoración geométrica de unos 9 metros de anchura por unos 18 de longitud, que constituye uno de los mayores conocidos en el sur peninsular, y la conservación de algunas áreas productivas, como os he dicho, el alfar para la producción de tejas y una almazara para la producción de aceite, además de una necrópolis asociada a este momento del Bajo Imperio. Bueno, a punto de finalizar estos trabajos de valoración a nivel de conservación, se está a la espera de elaborar un informe que permita el poner en valor y empezar a trabajar en todo lo que es este proyecto que les va a llevar mucho tiempo, porque como aparezcan mosaicos, ahora ya los mosaicos no es como antes se arrancaban y se llevaban a un museo. Ahora lo que se intenta es que el yacimiento se preserve en su enclave y se cree alrededor de él por así decirlo, un parque arqueológico donde lo podamos visitar. Entonces eso supone techar y hacer una serie de obras que van a llevar meses, pero que nos van a mantener en una tensión que intentaré que os vaya llegando, es la información de lo que está sucediendo allí. Ya veis, una nueva vía romana en Rus, en una esquina de Jaén, que en Jaén parece que no pasa nada, pero fijaros si pasan cosas, como las que pasaban cuando andaba por allí Andrés de Vandelvira, y cuando Jaén cobra su importancia máxima en la obra de Andrés de Vandelvira. Pero antes de meternos en todo lo que es el lío no, porque es una gozada, el gozo de visitar su catedral y su parte de obras, hay una serie de elementos en la ciudad de Jaén que podemos hacer una ruta de Vandelvira, como son la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, donde de Vandelvira es la torre. La iglesia de la Magdalena está situada como os digo, en la capital, es una de las más antiguas de la misma, ya que fue construida a principios del siglo XVI sobre una antigua mezquita, a su vez construido en otro templo de un culto ancestral anterior. Aquí hay ahora una cofradía, por eso mantienen bastante bien, lo mantienen muy bien, porque en Jaén hay mucha tradición de las procesiones y de la Semana Santa, y estos mueven dinero y mantienen la iglesia muy increíblemente bien. Está en la Plaza de la Magdalena, frente a un nacimiento de agua, donde se encontraron piezas arqueológicas que se conservan en el Museo Provincial, y en este punto se sitúa la leyenda popular una de las más populares de la ciudad, el lagarto de la Malena. La Malena es la Magdalena y el lagarto es el lagarto. Su origen está en una primitiva mezquita fundada en el siglo VIII por Abderramán II, de la cual aún se conservan las 4 naves y el patio. Conservan unos arcos de herradura y otros de medio punto. Y en los muros pueden verse pinturas representando a los reyes cristianos y alguna lápida. Y en el interior hay una puerta de acceso de doble hoja que mandó construir el obispo Diego Tavera, Ponce de León, en el año 1555. Posee 4 naves divididas por pilares y arcos apuntados, y su planta es cuadrada, irregular, y su estilo está muy entremezclado. En la fachada de estilo gótico isabelino destaca la imagen de la Magdalena, y a un lado la torre campanario, que es obra de Andrés de Vandelvira y que está construida en su parte alta encima de lo que era el antiguo alminar o minarete. La iglesia ha sido restituida en diversas obras. La última fue en
realizada en 1972, y si os metéis hay una amplísima descripción, planimetría de lo que es esa obra. En Jaén, otra obra es la iglesia de San Bartolomé. Es una también de las más antiguas, construida en el siglo XIV y reconstruida entre los siglos XVI y XVIII. Se encuentra en el casco antiguo de la ciudad, en la plaza del mismo nombre, un rincón del casco antiguo, y en la plaza irregular en la que se unen otras dos palazuelas más pequeñas, y presenta una pronunciada pendiente que se suaviza con cantones de piedra, y está delimitada por una serie de edificios señoriales, entre los que se encuentra la Casa del Conde de Águila, también llamada la Casa del Miedo, pero no he sabido enterarme por qué. La fachada principal se atribuye a Eufrasio López de Rojas y está fechada en el último tercio del siglo XVII. Es muy sencilla. Su interior es mudéjar, de planta basilical de pequeñas proporciones, con 3 naves separadas por 3 arcos apuntados que apoya sobre gruesas columnas con un ábside circular. La tribuna es obra de Andrés de Valdelvira y destaca a un lado una pila bautismal de cerámica verde vidriada con inscripciones góticas del siglo XV en estilo gótico mudéjar, y en el centro sobresale un magnífico altar mayor, obra atribuida al entallador Sebastián de Solís, que se data ya del siglo XVI. A la derecha la imagen del Cristo de la Expiración, obra de José de Medina del XVIII, y a la izquierda una capilla del Santísimo y otra de la Virgen. Se cubre por una impresionante armadura de trabajo mudéjar en lo que es la parte del techo. En Jaén tenemos la portada de San Miguel también. Hoy se encuentra formando parte dentro del interior de un patio del Museo Provincial de Jaén. Hoy este templo está desaparecido. La iglesia de San Miguel ya estaba en culto en el siglo XV y ofrece influencias góticas, y posteriormente en el siglo XVI se amplió y tuvo cierta notabilidad en Jaén. El templo era de factura similar a los de San Bartolomé y de San Andrés, con planta basilical, 3 naves separadas por triple arco fornero y ábside semicircular en la cabecera. Se cubría con un artesonado también mudéjar, y en la decoración tanto exterior como interior se advertían muchos detalles gótico-mudéjares. Uno de los altares o capillas hubo colgados bastantes lienzos de cierto mérito. Había una imagen relicario de San Acacio, y en la capilla se veneraba también una imagen muy de devoción que era Nuestra Señora del Socorro, muy de devoción de los fieles de Jaén capital. Fue suprimida la parroquia en 1843 y el templo quedó abierto hasta 1874, fecha en que se procedía a su venta y posterior demolición. Con influencias del gótico final, fue un templo que le dio cierto nombre al extinto barrio de San Miguel. La portada de la obra, que es la que se conserva, es obra de Andrés de Valdelvira. Está fechada en 1561 y permaneció sorpresivamente en pie después de la demolición del edificio, hasta que en 1919 se trasladó al patio del Museo Provincial por un director benemérito que hubo entonces, que era Alfredo Cazabán Laguna. Es obra, como os digo, de Andrés de Valdelvira, fechada en 1561, siendo obispo don Diego de los Cobos y mayordomo de la iglesia Diego de Victoria, según reza en la inscripción del entablamento de los 2 pares de columnas gemelas que hay en la portada. El primer cuerpo de la portada lo componen un par de columnas corintias sobre pedestales a cada lado del vano central, con 2 nichos superpuestos en sus intercolumnios, entablamento liso, y un segundo cuerpo con una escultura de San Miguel flanqueada por pináculos. Lo que queda de la iglesia ahora está entre unas viviendas particulares, y sus restos se encuentran en lo que son la calle de las Escalerillas, la calle de las Lavanderas y la plaza de San Miguel.
Se conserva el ábside de la iglesia de amplias proporciones, con ventanas de ladrillo y de reminiscencia mudéjar. Y siguiendo la antigua leyenda, Justiniano estaba haciendo el ábside de Santa Sofía en Padua y que mandó que se abriese una ventana para dar la debida ventilación. Y así se hizo, mas le pareció pequeña y quiso adosar otra. Y entonces se apareció un ángel al arquitecto que le dijo: ordeno que ilumines el altar con 3 ventanas en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por esta tradición, muchas de las cabeceras de las iglesias de lo que era el Santo Reino, de lo que era la capital, la ciudad de Jaén, emplearon 3 vanos, y esta, en la antigua parroquia de San Miguel, en el siglo XIV, es donde encontramos un buen ejemplo. Tiene una cripta situada debajo del ábside, también se conserva una capilla lateral con bóveda de crucería, y el arranque de su torre campanario está en la plaza de San Miguel. El muro lateral de piedra de su sacristía cuenta con un ventanal de arco apuntado. Quedan algunas ménsulas de la nave central que sujetarían un artesonado mudéjar, a semejanza al de San Bartolomé o al de la iglesia de San Andrés ya descritas, y quedan restos de frescos debajo de las capas de cal de la vivienda contigua, que la tienen allí. En fin, esto de estas fusiones a mí no me convence, pero se vendieron las casas en la iglesia, hicieron construcciones encima, y esto es de alguna manera el refrito que nos ha quedado. Y desde las calles circundantes se pueden apreciar contrafuertes parecidos al de la iglesia de San Ildefonso, una ventana apuntada. Y ahí está la famosa lápida de los Sempronios de Jaén, que se encontraba embutida en una de las paredes de la iglesia, que hoy se encuentra en el patio cubierto del Museo Provincial. Y allí hay una lápida en lo que es la tapa esta que vemos, o la tapa o el frontal, que dice: Cayo Sempronio Semproniano, hijo de Cayo, de la tribu Galeria, divino por 2 veces, pontífice perpetuo, y Sempronia Fusca Vivia Ancilia, su hija, dieron y dedicaron estas termas, abasteciéndolas de agua y dotándolas de un bosque de 300 canoas, todo con su dinero y a sus expensas. Curioso relato de un descubrimiento arqueológico que se mantuvo durante muchos años dentro de lo que era el interior de la iglesia de San Miguel. Y ya nos acercamos a lo gordo, que es lo que más nos deslumbra cuando visitamos Jaén, que es su catedral. Como sucede en la mayoría de los casos de tierras conquistadas a los árabes, la catedral de Jaén se levantaba sobre el lugar en que se ubicaba la mezquita Aljama Mayor que había en la ciudad. En la primera crónica general de España, editada por Ramón Menéndez Pidal, se describe la entrada triunfal de Fernando III en Jaén, siendo uno de los primeros actos oficiales la conversión de este sitio de oración árabe en iglesia cristiana. En solemne procesión, el obispo de Córdoba, Gutiérrez, purificó el sitio, consagrándolo al culto de la Ascensión de María Santísima en el año 1246. Fernando III la erigió en catedral cuando la sede episcopal de Baeza se trasladó en Jaén en 1249. Y el Cristo cristiano introduce modificaciones en el edificio, produciendo un giro de 90 grados del altar mayor con respecto a lo que era la antigua qibla musulmana, que era donde se estaba la orientación a la Meca, que es una especie de bobadilla, en algunos casos tan ricamente presentada. Las últimas incursiones árabes que se produjeron en el año 1368 por parte del rey de Granada, aliado con Pedro I el Cruel, someten a la ciudad a durísimos asaltos que destruyeron todos los templos. Esto determina que aquel mismo año Nicolás de Viedma, de origen gallego, obispo de Cuenca y de Jaén, decidiera derribar definitivamente la antigua mezquita Aljama de Illallán, que era como se llamaba a Jaén.
Jaén significa, ya os lo he contado más de una vez, significa caravana de camellos, Jaén. Había un importante centro religioso en tiempos del rey jienense nacido en Arjona, Mohamed I, conocido también con el nombre de Alamar, de Arjona. Alamar es el rojo, por el color que tenía, era pelirrojo, al menos en la barba, y que fue el gran fundador de la dinastía nazarí que reinaría en Al-Ándalus hasta la conquista de Granada a Boabdil por parte de los reyes católicos. Nicolás de Viedma terminó con la herencia medieval del primer edificio que la cristiandad jienense dedicó al culto de la Asunción de María. Entendió que tanto física como psicológicamente se hacía necesaria una nueva construcción acorde con los tiempos y con la identidad bien definida de los nuevos y definitivos conquistadores. Legó todos sus bienes personales para que se continuara la obra. Sin embargo, a su muerte, esta quedaría paralizada. La Catedral de Jaén es una de las obras cumbres del Renacimiento en Andalucía. Fue concebida bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María y después como santuario para albergar las reliquias del Santo Rostro. Ahí hay muchas chicas que se llaman Verónicas, pues por el paño de la Verónica de la tradición cristiana. Esta Verónica, como era conocida, fue traída seguramente por el prelado Nicolás de Viedma durante el tiempo en que ocupó la sede catedralicia en el siglo XIV. La catedral está considerada como una de las aportaciones más importantes de la arquitectura catedralicia del mundo moderno, habiendo sido tomada como ejemplo y referencia para las construcciones de las catedrales de México, de Jalisco, de Puebla, de Los Ángeles, incluso de La Habana, entre otras. Nicolás de Viedma inicia la construcción de una nueva iglesia de estilo gótico, dotada de 5 naves y cubierta de madera. Resultó de pobre manufactura y espacio restringido al edificarse como si estuviera situada la mezquita Alfama, ubicada en la esquina de la muralla árabe del suroeste. Casi un siglo más tarde, en 1494, el obispo Luis de Osorio tuvo que ordenar demoler el edificio debido al mal estado del crucero y de la capilla mayor, y se encargó de las obras al maestro cantero Pedro López. Su sucesor, el obispo Alonso Suárez del Sauce, reanudó la tarea en el año 1500, abordando la construcción del presbiterio y continuando la capilla mayor con estilo gótico, que se terminó en el año 1519. Financió la sillería, concebido bajo la influencia del estilo de Berruguete, y dejará dispuesto, y así se hizo, que iba a ser enterrado en la nueva capilla mayor, concebida en parte por él para este fin. La remodelación de este recinto obligó al traslado de sus restos mortales a la sacristía. Sin embargo, una vez terminadas las obras, el cabildo consideró que debía ser enterrado en el coro, como el resto de los prelados, a lo que no se negaron sus herederos, y el conflicto se resolvió ofreciendo a la familia una donación anual que el cabildo ningún año aceptaba, de 480 se convirtió en un estipendio que era, como estaba pendiente de qué hacían con el cuerpo del obispo y cómo se pagaban, pues todo esto se conoció en la capilla como el obispo insepulto, porque ya que su cuerpo momificado fue enterrado finalmente en el sitio que él concibiera para su descanso mortal, pero ya este último traslado se hizo, imaginaros, el 13 de mayo del año 2001, que salió en toda la prensa. Sobre su tumba se lee la inscripción: yace por fin inhumado, o sea, al final se le enterró. En 1525, el derrumbe del cimborrio determinó el momento para dar un impulso renovador e innovador al edificio. Será el espíritu renacentista del cardenal Esteban Gabriel Merino el que planteará un proyecto totalmente nuevo, determinado por los signos de los tiempos. El estado lamentable de los pilares que sostenían la cúpula fue revisado bajo su estricto control, y de gran influencia en el Vaticano y en la corte imperial de Carlos V, consiguió las ayudas necesarias para iniciar las obras.
patrocinó una suscripción para la construcción de un nuevo templo que dio lugar a una cofradía que llegó a congregar a más de 20.000 hombres y 20.000 mujeres que financiaron con cuotas el proyecto, y en 1540, y según los planos de Pedro de Vandelvira, el padre de Andrés de Vandelvira, ya veis que entramos otra vez en la historia de la familia, se iniciaron las reformas del cimborrio y la capilla mayor, que dejarán inconclusas a la muerte del obispo Alonso Suárez. El Papa Clemente VII y Julio II concedieron indulgencias a los que colaborasen en la construcción de la catedral. Y el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, que fue obispo de Jaén desde el año 1619 hasta 1664, fue el que continuó y remata prácticamente las obras. Este personaje era el sobrino del duque de Lerma, valido de Felipe III, y encargó la obra a Juan de Aranda Salazar, arquitecto natural de Castillo de Locubín, que ya había trabajado en las catedrales de Granada y de Córdoba, y le mandó fabricar a Dios un insigne templo. En 1548 el Cabildo Catedralicio convocó a 3 arquitectos, a Pedro Machuca, Jerónimo Quijano y Andrés de Vandelvira, que ya habían participado en la obra, y la orden de maestría con la que competían se concede finalmente a Andrés de Vandelvira, sucediéndole a su padre, a Pedro de Vandelvira, que ostentaba este cargo desde el año 1534 tras el fallecimiento de este. Y se le otorga el título de maestro mayor de la Catedral de Jaén, aunque ya era maestro de obras bajo la dirección de su padre, y esto supuso su consolidación como arquitecto, así como la asignación de diversos trabajos de la diócesis que dirigirá durante más de 20 años. Las nuevas responsabilidades le obligaron a trasladar su domicilio a la capital, ciudad en la que vivió hasta su muerte. Y el discípulo de Diego de Siloé, constructor llevó a la obra en concreto de la realización de la sacristía, de la sala capitular, de la cripta y de la portada meridional. La obra será terminada por su aparejador y discípulo Alonso Barba, por expresa recomendación del maestro Vandelvira a los responsables eclesiásticos. Y ya nos vamos a meter en lo que es una de las grandes partes y de las grandes obras que os recomiendo que visitéis, porque es una construcción maravillosa. Pero entraremos en la catedral en el siguiente capítulo, porque hoy hemos empezado a ver Jaén en la obra de Andrés de Vandelvira. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y encantado de poderos acercar un día más una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.